Saludos familia orante, soy Fray Jorge Betancourt nuevamente en un programa Nací para Orar. El Evangelio siempre increpa, hace una llamada y crea dentro de cada uno de nosotros, cuando lo oramos, cuando lo meditamos, como decía la lección divina, cuando rumiamos, masticando nuevamente las palabras, es provocativo. El texto bíblico, retomando nuevamente el Evangelio de San Mateo, que vamos a meditar, es el capítulo 14 del evangelista San Mateo, versículos del 22 al 33. Hace referencia a la liturgia de la iglesia, lo que leemos domingo tras domingo. Y leo para ustedes. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos, los que subieran a la barca, y se adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, volviéndole a andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El detenernos ante este texto bíblico, la liturgia de la iglesia nos sugiere que meditemos sobre esta tormenta, sobre Pedro y sobre nuestros miedos. Tú y yo somos orantes y sabemos muy bien hasta la profundidad lo que nos está diciendo el Evangelio. La iglesia es Pedro, con sus miedos y con la fe que tiene que crecer día en día. La iglesia que camina sobre aguas, o la realidad humana, tú y yo, en nuestras pequeñas tempestades, con nuestros pequeños miedos, con esa pequeñez tuya y mía, y con esa poquita fe. Somos hombres y mujeres que meditamos la palabra de Dios. Para eso estamos aquí. Somos la familia orante y nacimos para orar. ¿Qué nos está moviendo hoy el Evangelio? ¿Qué está haciendo que nos hundamos? ¿Y qué hace que nuestra fe se dilate, sea poca?
el mundo, los problemas familiares, los hijos y los padres, los problemas económicos o los vicios, sea el que sea. ¿Cuál es nuestra falta de fe que está provocando que nos hundamos? ¿Qué está pasando en nuestro diario vivir que parece que el agua nos llega al cuello? Eso es lo que medita un orante hoy frente a un texto bíblico que la iglesia me dice que vea qué está pasando en mi fe, que no me permite ir en pos del Maestro, que hace que mi peso sea como el plomo para hundirme. ¿Qué está pasando en nuestra realidad de vida? Porque es el momento del orante de, con la palabra de Dios en la mano, meditar, reflexionar y levantarnos. Hay una palabra excelente: levántate. Es una orden del Maestro. El texto bíblico dice claramente: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y en ese momento, Dios se revela en el alma de la iglesia, que es tu alma y es mi alma, para decirnos que nuestros miedos se tienen que quedar atrás y que en medio de nuestras dificultades el gesto de Dios es: ven hacia mí. Que no tengas miedo en hundirte, que Él está esperándonos. Pues es un voto de confianza a Dios. No tengas miedo. Tú y yo no tenemos que temer. Nos vemos pronto. Familia orante, no tengas miedo. Parece que nos hundimos en las aguas formidables, dice el Éxodo. El faraón y sus ministros sí se hundieron porque no tenían a un Dios verdadero que los estaba esperando. Pero nosotros, Pedro y la iglesia con Pedro, camina seguro sobre las aguas. Algo maravilloso, porque es una metáfora de lo que tú y yo tenemos que hacer diariamente en la inestabilidad del mundo en que vivimos, en las inseguridades, porque tenemos miedo a nuestra seguridad, que es asediada constantemente, la violencia de este mundo. No tengas miedo. Es difícil y se dice pronto, pero hoy, como te decía hace unos minutos, un voto de confianza al Dios que a través de la historia no nos ha faltado. Que es verdad que las cosas no salen como tú quieres, ni como yo quiero, pero salen de la mano de Dios. Pero tú me puedes decir, pero es que Dios quiere el mal para este mundo. No. Dios da la libertad de los hijos de Dios, el libre albedrío, para que los hombres escojan el bien y el mal. Y eso asedia a los hombres y mujeres de buena voluntad. Y parece que nos hundimos y surgen nuestros miedos. Y a veces hasta tragamos agua, tragamos duro. Pero Dios, una y otra vez, sale a nuestro encuentro. El texto bíblico está lleno de una esperanza firme,
de una honestidad del Cristo para con Pedro. Pedro, qué poca fe. ¿Por qué dudaste en mí? ¿Por qué tenemos que dudar en el Dios que cura la hemorroísa, que levanta al caído, que da vida al muerto, que da vista al ciego, que hace que el que está tullido se levante y tome su camilla? ¿Por qué dudar del Dios que le dice a Pedro que va a tenderle la mano y lo va a sostener? Ahí está la esperanza. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, Pedro, porque has dudado. Y amainó el viento y lo subió a la barca y todo cambió. Creció la fe de los discípulos en él. Afirmaron: realmente es el Hijo de Dios. Nosotros somos esos hombres. Somos la iglesia de Pedro que duda. Él es un embajador. No somos mejores que Él, no, somos iguales a Él. Hombres y mujeres que en la oración tenemos experiencia de Dios, sabemos a dónde tenemos que acudir, cuál es el lugar que nos va a traer el consuelo, a los pies de Cristo. Es más, lo vemos maravilloso, su cuerpo en el ostensorio, en la custodia, lo adoramos y aún así nos hundimos. Surgen nuestros miedos porque nuestra confianza está puesta en nuestras manos y no en las manos de Dios. Porque nuestra voluntad no la hemos puesto en la voluntad de Dios. ¿Saben lo que decía mi abuela? Es que somos voluntariosos. Creo que se refería a abuela corrigiendo a sus nietos. No puedes ser voluntarioso, no puedes hacer tu voluntad, deja que Dios actúe. Solo ve a Él. ¿Sabes que hay parroquias que te permiten entrar a la adoración eucarística? Solo ve a Él. Solo tienes que llegar y caminar sobre las aguas con tus miedos y parecer que te estás ahogando y llegar a donde está la mano tendida, a donde te puedes desvanecer, caerte de bruces y saber que el Dios que habla en lo escondido se pronuncia sobre ti y sobre tu corazón, y que conoce lo profundo, conoce lo alto y lo estrecho y lo ancho, y que cuando tú te propones estar con Él, nada te va a apartar de ese amor grande de Dios. ¿Y dónde quedan los temores? ¿Dónde quedan tus tempestades? ¿Por qué te ahogas si Él tiende la mano? Él siempre tiende la mano. Es falta de fe, es desconfianza. ¿Será por eso que el Señor se apareció a Margarita María de Alacoque y le dijo que estos hombres no confían en su corazón? ¿Será por eso que se apareció
el Señor, con su costado abierto, a una monja polaca, Faustina Kowalska, y le dijo: ¿es que los hombres y mujeres no vienen a beber de mi fuente? Y ambas pronunciaron: en ti confío, en vos confío. ¿Y tú? ¿Puedes caminar sobre tus problemas y confiar en Él? Caminar en fe. Quien camina en fe sabe que puede lanzarse a un precipicio y nos van a sostener. Caminar en fe y tener confianza. Nos vemos pronto. Familia orante, caminar en fe y confiar solo en Él. Es que Él no va a permitir que nada te haga daño. Que ni uno de estos hijos míos se pierda. Entonces, ¿por qué no acudir al Dios que extiende sus manos? Que toma el brazo de Pedro y lo levanta. Porque el viento recio son los problemas del diario vivir. Y hay uno que nos sostiene y podemos caminar con Él en fe, aunque nos tambaleemos. Si al final y al cabo tú sabes muy bien a dónde vamos a acudir. El mismo Pedro dirá más adelante: si solo tú tienes palabras de vida. Pues entonces, hay tantas cosas de este mundo que nos defraudan. Nos puede defraudar hasta la medicina. Y parece que nos hundimos. Nos defraudan los especialistas de las enfermedades mentales, nos defraudan, no nos dan soluciones. ¿A dónde vamos a acudir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nos defraudan los seres que amamos, el pecado de infidelidad dentro del matrimonio, la respuesta de los hijos hacia los padres, el abandono de padres a hijos y de hijos a padres. ¿A dónde vamos a acudir? Entonces, un paso de fe, aunque tambaleemos, eso es lo único que te está pidiendo el Evangelio. Nos increpa, nos mueve, nos dice lo que tenemos que hacer. Y aún así, qué difícil es. Hasta para el sacerdote y para el frailecito también. Qué difícil es. Pero Él sigue con los brazos extendidos. Si vinieras a confesarte hoy aquí a donde mí, con este evangelio en la mano, ¿sabes cuál sería la penitencia que yo te daría? Como un acto de piedad en una confesión. Te diría: busca en el templo parroquial más cercano el crucifijo más grande. Esa imagen gráfica del dolor de Cristo, con los brazos abiertos, y abrázate a sus pies. A lo mejor no tiene mucho valor lo que yo te estoy diciendo, pero para un hombre y una mujer de fe, esa acción gráfica habla de una acción espiritual bien grande. Abrazarse al que tiene los brazos abiertos. Tocar al que me extendió los brazos para salvarme. Y saber que no hay sacrificio más grande, ni manifestación más grande del amor
que el que se sacrificó por mí. Entonces, ¿quién nos tiende la mano en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Quién realmente es al que vamos a acudir porque no nos defrauda? Ay, Pedro, qué poca es tu fe. Y aún así, con una fe pequeñita de Pedro, él lo tomó de la mano y lo llevó a su barca. Emotivo, sí. La barca de Pedro. La barca en la que está Cristo. La barca del pescador de Galilea. Tú sabes muy bien lo que yo te estoy diciendo. Ir a la iglesia y buscar el brazo amigo. Ir a la iglesia y postrarte en silencio ante la presencia real de Cristo, su cuerpo y su sangre. Porque nos hundimos, porque tenemos miedo, porque nos falta fe. Es más, el Evangelio dirá más adelante, qué cobardes sois. Pues vamos a llenarnos de la fuerza de Dios, de la valentía de Dios. Vamos a dejar que Él nos llame. Tengamos cuidado con una prueba de fe. Cuando Él nos llama, es porque vas a maquiarnos. Y es el momento de que cuando nos movamos, Él nos sostenga. Qué brazos, qué fuerza la de la cruz. Qué sitio donde inclinarnos y qué sitio tan hermoso donde ir a llorar, si no es con Él. Pedro se dio cuenta tarde. Qué poca fe la de Pedro. Qué poca fe la de la iglesia. Qué poca fe la tuya y la mía. Pero no importa. Con poquita fe, Dios extendió su brazo. Con poquita fe, creció la fe de los discípulos en el que camina sobre las aguas y sostiene a los hombres y mujeres en sus miedos. Qué buen día este para que te sostenga a ti y me sostenga a mí. Qué buen día hoy para que tus miedos se queden atrás y vayamos a donde Él. Qué buen día es este. Porque aunque nuestra fe sea poca, Dios tiende su mano. Que el Señor les bendiga.